repaso de todos esos conceptos, de todas las formas y diferentes puntos en los cuales son necesarios recordarlos para conocer la formulación de esos compuestos. ¿Por qué? Porque recordábamos de que esa era la base para poder nombrar un elemento químico, era la base para poder nombrar un compuesto. Entonces vamos a dar inicio y para ello vamos a mostrar elementos muy básicos que todos en algún momento vimos, pero que esos elementos, además de ser básicos, son muy generales y que por lo tanto es necesario conocerlos y recordarlos. Recordemos esta imagen. En esta imagen tenemos 4 átomos de carbono. ¿Qué hablábamos cuando en una clase hablábamos específicamente sobre la caracterización del carbono? Uno de los elementos principales que mencionábamos era de que el carbono iba a poseer una tetravalencia. ¿Qué significa eso? De que al ser tetravalente, el elemento carbono pues es capaz de unirse hasta un máximo de 4 veces para formar compuestos. Podía unirse 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Es decir, tenía la capacidad de brindar hasta 4 electrones al momento de unirse. Esa misma tetravalencia era lo que hacía entonces que el carbono fuera uno de los elementos de mayor abundancia en la naturaleza y de mayor abundancia dentro de todos los compuestos orgánicos. Y recordemos que cuando hablamos de un compuesto orgánico, no nos referimos a un compuesto que tiene vida, nos referimos a un compuesto que dentro de su composición lleva carbono. Entonces, hablábamos de que el carbono iba a tener la cualidad de venir y poder formar, si hablábamos de enlaces sencillos, 4 enlaces sencillos. Es decir, poder unirse a 4 hidrógenos, 4 oxígenos, a 4 carbonos más. También hablábamos de que podía tener la capacidad de venir y unirse a 2 enlaces sencillos y a un enlace doble. Si se dan cuenta, seguimos teniendo 4 uniones diferentes o 4 puntos de unión. ¿Por qué? Porque el enlace doble me representa una doble unión y tengo 2 enlaces sencillos. ¿Qué pasa aquí? Teníamos 2 enlaces dobles. ¿Qué significa esto? De que tengo 2 enlaces dobles y que por lo tanto sigo teniendo 4 enlaces. O una molécula que está brindando 2 electrones, ¿verdad? Entonces en ese momento nuestro elemento de carbono sigue teniendo esos 4 enlaces. Pero también podríamos tener un enlace sencillo y un enlace triple. Y siempre, ¿verdad? Seguimos teniendo en total 4 enlaces. Recordemos que el carbono, cuando se iba a unir a otros elementos para formar compuestos orgánicos, la valencia que iba a usar era 4. Por eso es que si nos damos cuenta, como es un compuesto orgánico, puede formar 4 enlaces sencillos. Puede unirse a través de 2 enlaces sencillos y un enlace doble, o unirse a través de 2 enlaces dobles, o a través de un enlace sencillo y un enlace triple. Entonces, si nos damos cuenta, el carbono sigue manteniendo su estructura, sigue manteniendo su tetravalencia, sigue manteniendo el concepto de que en compuestos orgánicos se va a unir o se va a enlazar con 4 átomos. Entonces, esto indica de que en cierto momento las moléculas que nosotros estemos formando van a tener polaridades diferentes. Que hablamos de polaridades diferentes. Recordemos que cuando hablamos de una polaridad diferente, estamos hablando de cargas eléctricas, ya sean positivas o negativas. Entonces, veíamos también que en algún momento ciertos compuestos o ciertos elementos van a poseer diferentes cargas dependiendo del tipo de enlace que formen, dependiendo los átomos que estén involucrados en ese tipo de enlace. Entonces, cuando nosotros vemos ese punto, nosotros podemos venir y podemos tener
los que conocemos como iones. Recordemos, un concepto muy básico de ion nos va a decir de que es un átomo o un elemento que al momento de unirse para formar una molécula gana o pierde electrones. Gana o pierde electrones. No nos está diciendo si es anión o si es catión, simplemente es una molécula que al momento de unirse con ciertos electrones o ciertos átomos para formar una molécula diferente, pues esto significa de que va a ganar o va a perder electrones. Por regla general entendemos de que vamos a tener 3 protones, ¿verdad?, con carga positiva y 3 electrones con carga negativa. Entonces, por regla general entendemos de que un átomo es eléctricamente neutro, es decir, que tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, misma cantidad de carga positiva y la misma cantidad de carga negativa. ¿Cómo se forma un anión? El anión se forma cuando este elemento le presta un electrón o le cede un electrón al momento de unirse. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? De que protones seguimos teniendo 3 cargas positivas, pero ahora tenemos 4 electrones con carga negativa. ¿Qué significa? De que tenemos una mayor cantidad de cargas eléctricas negativas. Por lo tanto, el anión lo que nos representa es un átomo que ganó electrones, que ganó más cargas negativas y que por lo tanto ahora está cargado más eléctricamente negativo que positivo. Ahora, siguiendo con el ejemplo, teníamos la misma molécula que dentro de su composición tenía 3 protones con carga positiva, obviamente, y 3 electrones con carga negativa. Ahora, ¿qué sucedió? Que este le brindó un electrón al átomo o a la molécula que tenemos en la parte superior. Entonces, protones seguimos teniendo 3, pero electrones ahora tenemos únicamente 2. Entonces, ¿ahora qué sucedió? Que nuestra mayor carga eléctrica es positiva. Entonces, el catión, ¿qué es lo que nos indica? Que tenemos un átomo el cual perdió electrones y que por lo tanto quedó cargado más positivamente que eléctricamente negativo. Entonces, cuando hablamos de un anión, tiene más carga negativa. Cuando hablamos de un catión, tiene más carga positiva. Ahora, en ese momento estamos hablando nosotros de que cedemos electrones, ganamos electrones o perdemos electrones. Pero ¿qué sucede o por qué es que la polaridad de un elemento, la polaridad de un átomo está definido por los electrones? ¿Por qué no está definida por los protones? Ahora, existe un concepto muy general, por así decirlo, cuando nosotros hablamos de protones y electrones. Los protones básicamente nos dicen que están en el núcleo del átomo, mientras que los protones son los que están en la parte exterior, girando en los orbitales. Por lo tanto, nosotros entendemos de que si tenemos 6 protones, vamos a tener igual 6 neutrones, los cuales van a estar en el núcleo de nuestro átomo. Y que por lo tanto los electrones se van a constituir ¿en dónde? En la parte exterior, en la parte exterior del átomo. Aquí si vemos, hacemos referencia de que tenemos el átomo de carbono. Obviamente 6 electrones también nos indica que vamos a tener 6 protones. Tenemos estable nuestra molécula, por así decirlo. Ahora, cuando tenemos estable nuestra molécula, esto significa de que tenemos iguales cargas, tenemos una polaridad neutra.
¿Por qué es que son los electrones los que definen la polaridad? Porque recordemos que los electrones son los que están en la parte exterior y son los que se van a unir. Recordemos de que en este momento, entonces, el átomo de carbono va a tener en su parte más exterior 1, 2, 3, 4 electrones. Entonces, ¿qué significa? Que puede formar 4 enlaces sencillos, que puede formar 2 enlaces dobles, que puede formar un enlace sencillo y un enlace triple. Entonces, o que puede formar un enlace doble y 2 enlaces sencillos. Entonces, a eso se refiere la tetravalencia. ¿Por qué? Porque en este nivel más exterior, el carbono tiene esos 4 electrones. En su parte más interior, nuevamente, tiene un orbital únicamente con 2 electrones, con el subnivel S. Recordemos que la configuración electrónica nos dice de que el subnivel S acepta únicamente 2 electrones. El subnivel P acepta 6 electrones. Por lo tanto, en esta parte exterior, podemos decir también de que nuestro elemento carbono aceptaría un par de electrones más. Pero son los que pueden ceder al momento de unirse. De ahí es que viene la tetravalencia. También veíamos de que muchas veces muchas moléculas se vuelven inestables dependiendo del número de electrones. ¿Por qué? Porque recordemos que al ceder electrones, el elemento que los está aceptando y el elemento que los está cediendo, pues está cambiando su configuración. Entonces, al momento de cambiar su configuración, eso significa de que el elemento puede perder o adquirir nuevas características. En el año 1917, Gilbert Lewis explicó que los átomos en los distintos elementos pueden mantener siempre una configuración electrónica mediante la ubicación de 8 electrones en sus últimos subniveles de energía. ¿Qué significa? De que el carbono aquí tenía 4, pero el oxígeno le puede brindar otros 2. Llegaríamos a 6, porque el oxígeno solo tiene 2 en su parte exterior. Y le brinda 2 otro oxígeno, llegaríamos a 8. Entonces, en ese momento nuestra molécula cumple con esa regla de Lewis, con esa ley de Lewis, con esa ley del octeto, como le llamábamos. De igual forma, el átomo de carbono, que tenía 4 electrones, también le presta esos mismos 4 electrones a este átomo de oxígeno y a este otro átomo. Átomos pueden participar en un compuesto, así como su proporción. Ahora veamos bien. Nosotros vamos a hablar de la glucosa, CH2O. Prácticamente podríamos decir es agua más carbono. La diferencia es que aquí no nos dice la proporción directa en la cual están cada uno de estos elementos, o la estructura que están formando, o cómo se ubican esos elementos. Simplemente entendemos de que vamos a tener una proporción 1, 2, 1. ¿Qué significa? Que por cada átomo de carbono vamos a tener 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno. 1, 2, 1. Un carbono, 2 oxígenos y 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Eso nos dice esa
una hormona llamada insulina, que esta es la que ayuda a que la glucosa o el azúcar que nosotros tenemos en la sangre, pues pase a las células. Recordemos que las células necesitan energía, y la energía que necesita la célula es brindada a través de la glucosa. Una cantidad excesiva o poca de esa glucosa puede dar algún signo de algún problema serio, ¿verdad? Ahora, si hablamos de que la glucosa o el azúcar está presente en los organismos, cuando hablamos de los seres humanos ya lo vimos, una glucosa, azúcar en la sangre. En las plantas, ¿qué sucede? Recordemos que el proceso fotosintético en las plantas da como origen una molécula de glucosa. Recordemos cuál es esa molécula. La vamos a ver en la siguiente diapositiva. Solo tratemos de recordar cuál es esa molécula. Es una glucosa. Ahora, recordemos de que ese proceso fotosintético nos dice que la planta va a absorber rayos del sol, agua y dióxido de carbono. Al final, el resultado de esa fotosíntesis, ¿cuál va a ser? Expulsión de oxígeno y una molécula orgánica que le va a dar energía. Esa es la glucosa. Entonces, si nos damos cuenta, todos los organismos vivos utilizan la glucosa como una fuente de energía. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la glucosa no es mala, el azúcar no es mala. La cantidad excesiva o una cantidad menor a la que nuestro cuerpo necesita es la que convierte o la que genera todos esos problemas. Ahora bien, como resultado de la fotosíntesis, se obtiene en una fórmula empírica el CH2O. Pero en una fórmula molecular ya podemos venir y decir que no solo es CH2O, o que por cada átomo de carbono y de oxígeno vamos a tener 2 de hidrógeno. Entonces, la fórmula molecular ya nos dice en realidad cuántos átomos de cada elemento tenemos en una fórmula. Entonces, 1, 2, 1. Era el concepto que nos decía la fórmula empírica. Por cada átomo de carbono vamos a tener 2 de hidrógeno. Entonces, si tenemos 6 carbonos, significa que vamos a tener el doble de hidrógenos, o sea, 12. De igual forma, si tenemos 6 oxígenos, la fórmula nos dice que vamos a tener el doble de hidrógenos. Por lo tanto, de 6 oxígenos ahora tenemos 12 hidrógenos. Entonces, la fórmula empírica solo nos da esa proporción. La fórmula molecular ya nos dice, tenemos tantos átomos de carbono, tantos átomos de hidrógeno y tantos átomos de oxígeno. Ahí ya nos está diciendo específicamente cómo está conformada la molécula. Pero recordemos de que podemos tener una parte que llamábamos isómeros. Que los isómeros nos decía de que eran compuestos en los cuales teníamos el mismo número de elementos, pero con diferente posición. Y esa diferente posición era la que iba a dar características diferentes a las moléculas. Entonces, significa que no podemos acomodar en una forma específica las moléculas, sino dependiendo las funciones, la funcionalidad y los elementos que la contengan, pues así es como va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Entonces existe una tercera fórmula que es la fórmula estructural. Veamos un aldehído. ¿Cuál era la característica del aldehído en los grupos funcionales? Que iba a estar en una posición terminal. ¿Cuál era la posición de los grupos cetonas? En una posición intermedia. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Nosotros vemos una glucosa. Tenemos 6 carbonos. Significa que también es una hexosa, ¿verdad? Porque tiene 6 carbonos. Ahora, veamos aquí, vamos a contar y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrógenos. ¿Responde a la fórmula? Sí, responde a la fórmula. Vemos oxígenos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6 carbonos, 6 oxígenos, 12 hidrógenos. ¿Qué sucede aquí entonces? ¿Por qué tenemos aquí
De igual forma, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Si se dan cuenta, tenemos el mismo compuesto. La diferencia es de que aquí tenemos un grupo cetona. Entonces, seguimos teniendo 6 carbonos, seguimos teniendo 6 oxígenos, seguimos teniendo 12 hidrógenos. Pero si se dan cuenta cómo el cambio de posición de nuestro grupo funcional hace que tengamos una glucosa a una fructuosa. La fructosa es un azúcar de igual forma, pero que se obtiene o que el cuerpo la obtiene a través del azúcar de las frutas. De ahí el nombre, fructosa. Debido a ciertos procesos bioquímicos que se dan en los organismos, pasamos de esa fructuosa a una glucosa, que es como ya nuestro organismo la asimila, no como fructuosa, la ingiere como fructosa, pero dentro del organismo ya se transforma en una glucosa, que es la que va directamente a la sangre. Entonces podemos ver cómo, aún teniendo el mismo número de átomos, el mismo número de elementos químicos, cambia por completo la estructura. Por lo tanto, también las funciones y las propiedades que tengan. Entonces, ahí es cuando hablamos de esa fórmula estructural y la isomería. Recordemos que la isomería son los distintos arreglos que puedan tener los átomos o las moléculas. Entonces, cuando nosotros venimos, hablamos de una isomería estructural y de una estereoisomería. En una isomería estructural podemos tener de cadena, de posición y de función. Y en una estereoisomería, una geométrica y una óptica. La geometría estructural nos dice que es cuando, a pesar de tener el mismo número de átomos, las uniones entre ellos son diferentes entre uno y otro. Isomería de cadena, pentano. ¿Qué nos dice el pentano? 5 carbonos. 5 carbonos. Metilbutano. Tenemos un grupo metilo y un butano. ¿Por qué? Porque su cadena principal es de carbonos. Es de 4 carbonos. Pero si nos damos cuenta, seguimos teniendo 5 carbonos dentro de la molécula o dentro de la estructura. Entonces aquí tenemos una isomería. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo número de elementos químicos, pero en diferente posición. También podemos tener una isomería de posición. Esta isomería de posición lo que nos dice es de que en este caso tenemos un alcohol en la parte terminal, pero si nos damos cuenta, el alcohol cambió, el grupo hidroxilo cambió. Por lo tanto, ahora pasamos de tenerlo en el carbono 1 a tenerlo en el carbono 2. Por eso tenemos 1-propanol u 2-propanol. Si se dan cuenta, seguimos teniendo la misma cantidad de elementos. La diferencia es la posición en la cual están ahora esos compuestos. ¿Cuál es la isomería de función? Isomería de función nos dice que la presentan aquellos compuestos que, teniendo la misma fórmula molecular, presentan diferentes grupos funcionales. Aquí sí nos damos cuenta qué es lo que pasó. Pasamos de tener un etanol, recordemos que el etanol era el elemento que nos decía que tenía un grupo hidroxilo. Tenemos et, ¿verdad? Porque tenemos 2 carbonos más un grupo hidroxilo, etanol. El éter, ¿qué es lo que hace? El éter es simplemente oxigenar el etano o el etanol. Entonces, este oxígeno, este hidrógeno pasa a conformarse, a terminar de llenar los niveles del carbono, y este oxígeno pues se pasa a la parte central. Entonces, ahí ya tenemos un éter. Recordemos que el éter ya es un compuesto que se deriva de un alcohol. Entonces estamos hablando como ese cambio de posición del grupo funcional aquí le dio características completamente diferentes a la molécula. También podemos tener lo que conocemos como una estereoisomería. La estereoisomería son cuando las sustancias que con la misma estructura tienen diferente distribución espacial de sus átomos. Es decir, los estereoisómeros poseen los mismos átomos, las mismas cadenas y los mismos grupos funcionales, pero difieren en algunas de sus orientaciones. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En este momento, nuestra estructura está posicionada hacia el lado derecho.
y nuestro hidrógeno hacia el lado izquierdo. Ese es un D-aminoácido. Pero el L-aminoácido mantiene la misma estructura, con la diferencia de que nuestro grupo amina está hacia el lado izquierdo y nuestro hidrógeno hacia el lado derecho. Si nos damos cuenta, es la misma estructura, los mismos elementos, la misma forma estructural. La diferencia es la posición en la cual encontramos esos elementos. Ahora bien, también podemos hablar de una isomería geométrica. La isomería geométrica nos dice de que es cuando tenemos en diferentes posiciones esos elementos. Básicamente aquí podríamos ver que es una estructura similar, solo que aquí los hidrógenos están posicionados en la parte inferior. A eso se le conoce como una configuración cis. Y en el 1 y en el 2 tenemos dicloroeteno, es decir, tenemos dos cloros en un enlace doble, ¿verdad? Aquí básicamente tenemos la misma estructura, 1,2 dicloroeteno, con la diferencia de que nuestros hidrógenos están posicionados en diferente parte, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Eso es lo que conocemos como una configuración trans. Entonces, cuando hablamos de algún tipo de aceite trans, estamos refiriéndonos a que la posición de esos hidrógenos es diferente. Están en uno en la parte superior y uno en la parte inferior de esa estructura que están formando. Y la isomería óptica, que prácticamente es como que si nosotros viniéramos y vamos a tener la misma estructura, con la diferencia de que los vamos a tener en una posición diferente. El grupo hidroxilo a la derecha, aquí lo tenemos hacia la izquierda. Esto sería similar a que si nosotros pudiéramos o tuviéramos una hoja y la pudiéramos partir y pudiéramos doblar o juntar esa hoja, vamos a ver que las dos moléculas se encajan perfectamente. Por eso se le llama una isomería óptica, ¿verdad? Porque pareciera que estamos como replicando en un espejo la molécula que tenemos de un lado. Recordemos también que podemos tener prefijos dependiendo del número de átomos que nosotros tengamos en la molécula. Un átomo met, 2 átomos et, 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 ex, 7 ep, 8 oct, 9 non, 10 dec y el 11 un dec. Pero vamos a tener estos 3 sufijos. Ano va a ser cuando tengamos un enlace sencillo, metano, etano, propano. Cuando tengamos enlaces dobles van a ser sufijos eno, eteno, propeno, buteno. Cuando tengamos enlaces triples van a ser ino, etino, propino, butino, pentino. Este es algo muy sencillo, ¿verdad? Pero que nos va a servir cuando nosotros vengamos y empecemos a hablar de hidrocarburos o de compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque grupos alifáticos podemos tener de dos tipos. Grupos lineales, alcanos, alquenos o alquinos, dependiendo del número de enlace. Pero también podemos tener lo que nosotros conocemos como grupos cíclicos. Grupos cíclicos alifáticos, que son ¿qué? Un pentano que se cicló, que se unieron. Un hexano que se cicló o que se unieron. Es diferente al segundo grupo de hidrocarburos, que son los aromáticos. Aquí, si notamos, en el grupo de los aromáticos tenemos estas 3 líneas. Estas 3 líneas lo que nos indican es de que tenemos uniones dobles o enlaces dobles y que por lo tanto tenemos también 6 carbonos en cada una de las aristas. Pero este elemento bencénico no es igual al ciclohexano. ¿Por qué? Porque en el ciclohexano únicamente tenemos enlaces sencillos. Y es una figura lineal que terminó uniéndose, terminó ciclándose. Mientras que en el benceno sí es una estructura básica. Si se pierde esa estructura cíclica que tiene el benceno, pues no es benceno, es otro elemento, ¿verdad? No tenemos benceno. Entonces recordemos, podemos tener estructuras lineales, estructuras ramificadas, y tenemos la ramificación, y estas estructuras lineales también pueden ciclarse.
Pero también podemos tener los aromáticos. Y el aromático en el benceno, si nos damos cuenta, seguimos teniendo, esa es la característica, que tenemos estos enlaces dobles, no importa en qué posición, porque esa posición cíclica le otorga que al menos en un momento todos esos átomos de carbono tengan un enlace doble. Y también lo vamos a poder identificar con un círculo en la parte interior. Ahora bien, cuando tenemos ramificaciones, vamos a recordar de que si tenemos metano es un CH4, pero cuando ese se ramifica o se convierte en un radical, pierde un hidrógeno. ¿Por qué? Porque pierde un hidrógeno y se va a unir a la otra molécula. Siempre van a perder un hidrógeno. En ese momento deja de ser metano y se convierte en un metil, grupo metilo. Si tenemos un etano que se va a unir o se va a convertir en una ramificación, en ese momento pasamos de tener un etano a un etilo. Y lo mismo sucede con todos los elementos que tenemos restantes, que al momento de convertirse en radicales o en ramificaciones, pasan de ser su nombre normal a ser o a la terminación il o terminación ilo. Entonces, pasamos de tener un propano a tener un propilo. Pierden un hidrógeno siempre. Butano a butilo, pentano a pentilo, hexano hexilo, heptano heptilo, octano octilo. Y la regla general es que si van a ser un radicales van a tener la terminación il y van a perder un hidrógeno. Recordemos un poco de la nomenclatura y recordemos que la nomenclatura es una de las partes que nos va a decir cómo vamos a nombrar los compuestos. Empecemos con un alcano. La primera parte, que es nombrar la cadena más larga. En el 3 que tengo, un etil. ¿Cuál es la cadena principal? Ex. ¿Por qué? Porque me indica 6 carbonos. Y la terminación o el sufijo dependiendo del número de enlaces. An. Entonces, ¿qué tengo? 3 etilhexano. Dicho de otra forma, en el carbono 3 tengo una ramificación que es un etil. ¿Por qué? Porque tiene 2 carbonos. Viene de etano, ¿verdad? Etil. Y hexano, ¿por qué? Porque tengo 6 carbonos con un enlace sencillo. Veamos cómo sería un eteno. Nombramos la cadena principal. Aquí lo que debemos de tener cuidado es que la cadena principal le vamos a dar el número más bajo a donde tenemos en las ramificaciones. Ahora son etil. Tengo 2. En el 3 y en el 4 tengo los metilos. Dimetil, porque tengo 2 metilos. Y en el 2 que tengo, el enlace doble. ¿En qué número de molécula? En 7 carbonos. Por eso es hepteno. 3, 4, dimetilhepteno. Cuando tenemos un grupo alquilo, de igual forma le vamos a dar el número más bajo a la cadena principal de carbonos. La cadena principal de carbonos es la cadena más larga. En el 5 y en el 6 que tengo, dimetil, 2 metiles, ¿verdad? Y en el 3 tengo el leptino, que me hace referencia a ¿qué? Que en el carbono 3 tengo el triple enlace. Y el leptino al número 7. ¿Por qué? Porque tengo 7 carbonos. Veamos este elemento que tenemos aquí. Es un hidrocarburo aromático. No es un hidrocarburo cíclico. ¿Por qué es un hidrocarburo aromático? Porque tiene un círculo en el centro. Ahora bien, ¿cómo vamos a nombrar o en qué forma vamos a numerar el benceno? Dándole el número más bajo a la cadena más larga. Pero para nombrarlo vamos a utilizar el abecedario. Primero está la E, después la I, después el M, ¿verdad? Entonces, en esa forma vamos a colocar el nombre. ¿Qué tenemos en el 2? Etil. ¿Por qué colocamos de primero el etil?
porque es la letra más baja del abecedario. Después tenemos un isopropil, porque después de la E tenemos la I. En el 1 tenemos un isopropil. ¿Qué significa isopropil? Recordemos, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, propano. Pero como es ramificación, es propil. Pero no es una cadena lineal como tal, sino que tiene una ramificación, pero siempre tiene el mismo número de carbonos, por eso es iso. 1 isopropil. Y en el 3, ¿qué tengo? Metil. Y solo le agregamos el nombre de la molécula bencénica, benceno. 2 etil, 1 isopropil, 3 metilbenceno. ¿Qué pasa cuando tenemos compuestos orgánicos halogenados? En este caso siempre vamos a tratar de darle el número más bajo al doble o al triple enlace. ¿Y qué tenemos? En el 3, en el 4 y en el 5 tenemos 3 bromos, o sea, tribromo. 3, 4, 4, tribromo. Pentino. ¿Por qué pentino? Porque tenemos 5 carbonos y un enlace triple. Pero en este caso no es necesario, cuando hablamos de orgánicos halogenados, recordemos que no es necesario colocar en donde tenemos el doble o el triple enlace, cuando hablamos de compuestos orgánicos halogenados. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de los alcoholes? Los alcoholes les vamos a agregar la terminación ol. Recordemos, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En el 2 y en el 3 tenemos un diol, es decir, 2 alcoholes, en el 2 y en el 3. ¿Y por qué pentan? Aquí siempre vamos a iniciar mostrando la cadena principal de carbonos. Pentan nos dice de 5 carbonos. Si tuviera 6 sería hexan, bután. Después, ¿qué colocamos cuando hablamos de alcoholes? ¿En qué posición tenemos el alcohol? Y si tenemos 1 o si tenemos 2. ¿Qué pasa de los fenoles? Recordemos que los fenoles vienen dados, es un alcohol, pero en un grupo bencénico o en un grupo aromático. Esos son los fenoles, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los fenoles, ¿cómo lo vamos a posicionar? Vamos a nombrar inicialmente la cadena principal, iniciando con el grupo alcohol. Entonces, ¿qué tenemos? 5 bromo y en el 2 tenemos 2 clorofenol. Es decir, estamos diciendo de que en la posición 2 tenemos los 2 clorofenoles. La diferencia aquí es de que el fenol me está dando a mí el indicio de que yo tengo un grupo bencénico y que no tengo un grupo lineal, ¿verdad? Sino un grupo bencénico. Cuando tenemos los esteres, recordemos que las terminaciones pueden ser ato o hilo. Entonces, en este caso, como tenemos únicamente 2 carbonos y una ramificación, tenemos un etano, ato, ¿verdad?, de metilo. ¿Por qué? Porque es el metilo la ramificación que tenemos. Cuando hablamos de un aldehído, recordemos que el aldehído va a estar en posiciones terminales y en este caso tenemos una posición con 6 carbonos. Por eso tenemos ex. En el 2 y en el 3 tenemos ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el 6, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2 y 3, tenemos di en dial. ¿Qué significa? Que tenemos 2 enlaces dobles. En es la terminación del eteno, ¿verdad? Del propeno, del enlace doble. Y tenemos dial, ¿qué significa? Que son 2 aldehídos. Obviamente no vamos a indicar en qué posición están los aldehídos porque ya se sabe de que estos van a estar en unas posiciones terminales. ¿Qué pasa con las cetonas? Lo mismo, ¿verdad? Propanona. ¿Por qué? Porque tenemos 3 carbonos del propano, solo que con la terminación ona. ¿Qué sucede con los ácidos carboxílicos?
Los ácidos carboxílicos les vamos a dar la terminación oico cuando tenemos un grupo en una forma lineal y un grupo que sea bencénico, el cual va a ser benzoico, terminación oico, ¿verdad? Si nos damos cuenta, aquí en este caso tendríamos una posición en la cual tenemos en el 2 tenemos en el 2 y en el 4 DN, dos enlaces dobles. Y el ácido, ¿por qué? Porque esta es la molécula que se conforma en el ácido. Entonces, ácido, pen, porque tenemos 5, 2 y 4, dien, dos enlaces dobles, y oico, ¿verdad? Que es el ácido. Cuando es ácido benzoico es la misma estructura. No necesitamos ver en qué posición tenemos el ácido cuando tenemos el simple, ¿verdad? Y solo colocamos ácido benzoico. Y colocamos ácido carboxílico, ciclo pentano carboxílico. ¿Por qué? Porque es un ciclo, no es bencénico, ¿verdad? Recuerden que no tiene el doble enlace en el centro, por lo tanto es un ciclo pentano, es un pentano que se cicló, y ahí no utilizamos la terminación oico, sino la terminación carboxílico. Para finalizar, compañeros, les presento las preguntas de estudio esta semana. La número 1, ¿qué es lo primero que debemos